Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor siga bendiciendo a nuestras hermanas. Amén. Y así le dejamos el tiempo a nuestros hermanos John y Jen, que va a traer las alabanzas de adoración. Gloria. Gloria a Dios. Hermanos, Amén. quien vive Cristo. en su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Dios está aquí. Siete como el aire es frío. Siete como la mañana se levanta el sol. Siete como gloria pueden oír.
John y Jan. Así le vamos a dar la lectura a nuestro hermano Christopher. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le bendiga, hermanos. Amén. Quien vive Cristo. y a su nombre. Gloria. Así abrimos nuestras Biblias en Salmos 100. Gloria a Dios. Cuando lo tengan, me dicen con un amén. Amén. Así vamos a leer la Biblia en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su Padre. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabad, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Así, hermanos, venimos a palabra de oración. Señor Jesús, vengo delante de ti, dándote la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Señor, bendice a los hermanos que están aquí, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias por bendecirlos. Gracias por un día más de vida, Señor. Señor, bendice este culto. Bendice a los hermanos que van a predicar en este culto, Señor. En nombre de Jesús, amén y amén. Así pasamos a nuestro hermano Franco. Aleluya. Que el Señor siga bendiciendo a nuestro hermano. Amén. Así ha llegado los tiempos de los especiales y se puede sentar. Gloria a Nuestro Dios. primer especial tenemos a Stephanie, Natalie y Angelique. Aleluya. Que el Señor le bendiga, hermanos. Así vamos a cantar una alabanza. Gloria a Dios. El Señor está en su trono, con poder y gloria, a la diestra del Padre, pensando en ti y en mí. El Señor está en su trono, con poder y gloria, a la diestra del Padre, pensando en ti y en mí. Y los ángeles
Así le vamos a dejar el tiempo con nuestro hermano Nehemías, Justin y Jaden. Aleluya. Gloria a Dios. Que le bendiga, hermanos. Amén. Que vive Vivo. su nombre. Así vamos a cantar una alabanza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Moisés dejó ir del cielo. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Moisés dejó ir del Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Está bien. Que el Señor siga bendiciendo a nuestras hermanas. Así le vamos a dejar el tiempo a nuestra hermana Chelsea, Aldasa y Evelyn. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga, hermanos. Amén. Así vamos a estar cantando una alabanza para la gloria del Señor. Aleluya. Que ruja el enemigo y que haga lo que quiera. Que toda no la podrá parar. Que ruja el enemigo y que haga lo que quiera. Que toda no la podrá parar. Ay, porque lucha. Bendito Dios, aleluya. Que el Señor sigue bendiciendo a nuestras hermanas. Así le vamos a dejar el tiempo a nuestra hermana Bridget, Sophie y Yancy. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios, aleluya. hermanos. Amén. Vamos a cantar una alabanza. Aleluya. Cuando el pueblo del Señor alaba sus cosas, maravillosa. Cuando el pueblo del Señor alaba sus misericordias, cosas maravillosas. Hay sanidad, poder, liberación, se siente la vida. Hay sanidad, poder.
a las hermanas. Así ha llegado el tiempo de la ofrenda y vamos a dejar con nuestro hermano Diego. Gloria a Dios. Aleluya. Déjenme ir, hermano. Amén. Recuerda la mano para recoger la ofrenda. Aleluya. Ven, ven, ven. Así vamos a orar. Amén. Gracias, Señor, por este privilegio que me ha dado. Gracias por mi traerme a la iglesia, Señor. Gracias porque siempre está con nosotros, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor siga bendiciendo a nuestro hermano Diego. Amén. Hasta aquí ha llegado mi tiempo y le damos a nuestra hermana Joana. Aleluya. Que le predique. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y su nombre? ¿Y su pueblo? Así quiero que me acompañen en Mateo 17. Gloria a Dios. Amén. Mateo 17, versículo 20. Cuando todos lo tengan, me digan con un amén. 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 Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, el nombre del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice así: Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Así vamos en palabras de oración. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, Señor. Te damos las gracias, Señor, por esta hermosa noche que nos has dado estar aquí una vez más en tu casa de oración para alabarte y glorificarte, Rey amado. Que seas tú, Señor, perdonando nuestros pecados que hemos cometido delante de ti. Sabemos, Señor, que esta palabra es sagrada, Rey amado, y nosotros queremos aprender más de ti, Señor. Que tú seas, Señor, poniendo palabras en mi boca para predicarles a estos niños, Señor. Que seas tú, Señor, abriéndoles la sabiduría, abriéndoles el entendimiento, para que ellos al menos puedan atesorar algo de tu palabra en esta noche, Señor. Y todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Aleluya. Y se pueden sentar. Aleluya. Y le puse como tema, ¿cuál es tu fe? Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes saben qué es una mostaza? ¿Tú sabes qué es una mostaza? Aleluya. ¿Alguien más sabe qué es una mostaza? Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, una mostaza es una semilla de una planta muy pequeño y color negro por fuera y amarillo por dentro. Una mostaza se utiliza para hacer condimentos y es una de las semillas más pequeñas del mundo. Aleluya. Gloria a Dios. En Hebreos 11 dice, es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve. Y acabamos de leer de que si vuestra poca fe, porque de cierto os digo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, y dirías a este monte,
pásate de aquí y de allá y se pasará y nada os hará imposible. Bueno, pues traté de agarrar mostaza, pues, solamente imagina que es una mostaza. Está más pequeño que eso. Can you pass it around, please? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que pudimos conseguir. No sé qué pasó, pero eso es lo que pudimos conseguir. Muy bien. Poderoso Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Pues hoy en día podemos ver que ya en este mundo que vivimos cada día va más peor y ya la fe de los cristianos ya no es como antes. Aleluya. Ya la fe que los cristianos hay hoy en día solamente se fijan en los seres humanos que hay en esta tierra. No en la fe, no tenemos fe en Dios. Y esas personas a veces usan a esa gente, los ciegan completamente por fama, por dinero, por placeres en esta vida. Y ¿pueden sentar, por favor? Gloria a Dios. Y eso no es lo que Dios quiere para el pueblo de Dios, amén. Dios quiere a gente que conozca más de su palabra y que pongan fe en Él, porque Él es el blanco perfecto, amén. Amén. Gloria a Dios. Porque en realidad nadie nos puede salvar sino Cristo Jesús. Y a veces la gente no sabe de que ellos siguen a esas personas solamente porque ellos supuestamente son hijos de Dios. Pero me pueden acompañar Gloria a Dios. en Mateo capítulo 24, versículo 24. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fueren posible, aún a los escogidos. Aleluya. Pues esas personas antes ellos eran hijos de Dios, pero después se hicieron chuletas. ¿Cómo le podemos decir? Se hicieron chuletas. Y la gente de que ellos admiraban, que ellos pusieron su mirada, ya solamente le ponen su mirada a las personas y no a Dios. Y ellos tienen, solamente porque ellos son grandes profetas, grandes maestros, grandes pastores, se fijan en ellos y no vieron que ellos deben de fijarse en Dios. Amén. Aleluya. Pero hoy en día el mundo se ha perdido demasiado. Aleluya. Y lo que podemos hacer es esperar la venida de Cristo y avisarles lo que están haciendo mal. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Dónde está la mostaza? Aleluya. Gloria a Santo Dios. es el Señor. Aleluya. Bueno, aquí dice de que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, que ya sabemos qué significa fe, ¿verdad? Pues, ¿qué fe tú tienes, Natalie? ¿Cuál es la fe que tú tienes? Cristo vive. Aleluya. ¿Qué tú confías? ¿Tú confías en Dios? ¿Tú, Angelina? ¿Confías en Dios? Stephanie, ¿tú confías en Dios? ¿Tú confías en Dios, verdad? ¿Tú confías en Dios? Todos confían en Dios, a ver. ¿Verdad, amén? Gloria a Dios. Aleluya. Y eso es lo que deberemos de hacer, confiar en Dios. Amén. Porque sin Dios no somos nada y con Dios todo es posible. Amén. Amén. Aleluya. Y vamos a ver unos personajes de la Biblia que tuvieron fe. La fe verdadera, no la fe imaginaria que a veces la gente tiene. Y en Primera de Samuel, capítulo 1, Gloria a Dios. veremos a una mujer estéril. Santo es el Señor. Ya la mayoría debe de saber esta historia, muy conocida, de la historia de Ana.
Dice la Biblia de que Ana no podía tener hijos porque era estéril. Y ella estaba casada con Elcana. Y dice la Biblia que cada año Elcana iba hacia Silo a hacer sacrificios delante de Dios. Y Elcana tenía otra esposa llamada Penina y siempre irritaba a Ana. Y una de esas, Ana se molestó y fue al templo a llorar. Y el sacerdote Eli pensó de que estaba borracha. Y ella le dijo de la situación de que solamente estaba muy triste. Y en el versículo 17 dice, Eli respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Si Ana no tuviera fe en lo que dijo el sacerdote y no tuviera fe en lo que Dios haría en su vida, no creo que ella no tuviera a Samuel, ¿verdad? Nosotros, aunque ella era estéril, no podía tener hijos, pero Dios hace todo posible, amén. Y a veces pensamos de que nosotros tenemos fe, pero a veces nosotros pensamos de yo no puedo hacer esto, o me dieron este privilegio, yo lo puedo hacer. Todo eso, esa no es la fe de que Dios busca, porque con Dios todo es posible y si usted confía en Dios, usted lo puede hacer, amén. Aleluya. Y en otra historia, dice en la historia de David, ya todos conocen la historia de David, de que se enfrentó a Goliat. Sí, David. Dice la historia de que había una guerra en el pueblo de Israel con los filisteos y ellos se fueron a ir a pelear en la guerra y había un paladín que se llamaba Goliat. Y por 40 días y por 40 noches ese paladín iba a enfrentar al pueblo de Israel a ver quién peleará con él. Y voy a adelantar la historia. Y David escuchó eso y escogió unas 5 piedras, los escogió del río. Y en 1 Samuel capítulo 17 dice que Gloria a Dios. y cuando 17 versículo 42 y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en vuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó ahí una piedra y la tiró en la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Aleluya. Mire, si David no tuviera fe en Dios, ¿ustedes piensan de que él hubiera hecho eso? No, ¿verdad? No hubiera hecho eso si no tuviera fe. ¿Verdad que estuviera como los israelitas que estaban ahí? Estuviera igual como los demás. Pero si ustedes tienen una fe verdadera y si buscan más de Dios
y tuvieran esa comunión con Dios, ustedes también pueden hacerlo. La fe que tuvo David también la podemos tener nosotros si nosotros confiamos en Dios. Amén. Aleluya. Y Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y la última historia que podemos encontrar en la Biblia era un joven que ya todos conocen esta historia. Yo quería hacer esto para que también los niños también puedan entender un poco de lo que se trata en la vida espiritual y en la vida literal. Y esta palabra es para todos, amén. Gloria a Dios. Dice la historia de Daniel que fueron esclavizados para Babilonia y el rey le dijo que escogieran a los israelitas que fueran hermosos de parecer, de que tuvieran un entendimiento. Les dio cosas específicas como él los quería para llevárselos a Babilonia. Aleluya. Y uno de esos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y se los llevaron a Babilonia. Y ellos hicieron una promesa de que no iban a comer, ellos se iban a alejar de lo mundano, de que ellos no querían involucrarse en lo inmundo, de que ellos se iban a conservar para Dios. Amén. Aleluya. Y eso fue lo que hicieron. Y pasaron muchos años y Daniel fue uno de la gente que estaba en el palacio real, y pasaron muchas cosas y los compañeros de Daniel tuvieron celos de Daniel porque el rey Darío lo quería más que a ellos, que a otras personas, y ellos querían engañar al rey, poniéndoles un edicto de que cualquiera que se adorara y se postrara delante de sus dioses, ellos tenían que ir al foso de los leones, si no, tenían que postrarse delante del rey. Y pues el rey no sabía nada, firmó el edicto y lo pusieron, pero Daniel no le importó. Daniel siguió orando a su Dios. Y ellos pusieron esa trampa a Daniel, agarraron a Daniel y lo pusieron al foso de los leones. En la historia de Daniel dice Gloria a Dios. que el siguiente día el rey se volvió a ver si Daniel estaba bien. Y dice Daniel de que un ángel vino y cerró la boca de los leones. ¿Y por qué Dios mandó un ángel que cerrara la boca de los leones? A ver, Nehemías. Gloria a Dios. ¿Por qué Dios mandó un ángel para que cerrara la boca de los leones? Sí, pero ¿por qué? Exacto. Él tenía fe en Dios. Él tenía fe en lo que Daniel creía. Creía en nuestro Dios. Amén. Aleluya. Y eso les dio a demostrar también de que había un Dios, un verdadero Dios de Israel, que siempre cuidaba a Daniel. Y lo que podemos aprender de esta historia, que estas personas, aunque les pasaban problemas y todo, aunque también tenían que enfrentar la muerte, ellos siempre tuvieron fe en Dios. Y eso es lo que hoy en día debemos de tener. Tenemos que tener fe en Dios y Dios hará todo. Y aunque tuviéramos una fe chiquita como un grano de mostaza, también podríamos hacer cosas imposibles, cosas inexplicables que nadie lo puede resolver. Y esta es la cuarta meditación que yo he traído. Aleluya. Se pueden poner de pie. Gloria a Dios.
Aplaudan más fuerte si es para Dios.